que también ha tenido escenario en el campo mediático. Y por eso es importante también que nos esté acompañando esta tarde aquí en nuestra mesa redonda José Manzaneda, quien es el coordinador de Cuba Información, una extraordinaria organización en el País Vasco, en España, que no solo se convierte en un ente de solidaridad con Cuba, sino en un tremendo medio de información para hablar sobre la realidad cubana. Aquí tengo uno de los últimos ejemplares de Cuba Información, el número 19 del otoño del 2011, un periódico que produce este grupo solidario y que es parte de ese esfuerzo de información que también tiene escenario en las redes sociales, en la internet. Para José Manzaneda, ¿por qué la importancia que Cuba Información le concede a este coloquio de Holguín, que ha traído prácticamente a todo el equipo de Cuba Información aquí hasta esta ciudad? ¿Qué encuentran en este coloquio y de qué les ha servido estos encuentros para la propia labor que ustedes desarrollan desde España? Bueno, hay que recordar que los grandes medios, las grandes empresas que controlan la información en el mundo, aplican sobre Cuba o contra Cuba dos líneas de trabajo fundamentales, ¿no? Una es la manipulación, la mentira, la descontextualización de la información sobre numerosos temas, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, la economía cubana, el sistema democrático, puede ser incluso la temática de los presos, de la disidencia. Es decir, hay una serie de mitos mediáticos sobre los que se aplica fundamentalmente la mentira y la manipulación. Pero hay una segunda línea muy importante, que es la censura, es el silencio sobre determinados asuntos, ¿no? Todo aquello que pueda ser presentado como positivo de Cuba es censurado en los grandes medios. Desaparecen asuntos yo diría, tan noticiables, ¿no? Desde el punto de vista del periodismo, de lo verdaderamente espectacular, como puede ser el internacionalismo cubano, todas las misiones médicas de Cuba, los programas de alfabetización. Es decir, el ejemplo de Cuba, de un país pobre y bloqueado, en su dar la mano a tantísimos millones de personas en el mundo. Por supuesto, grandes logros sociales que hay en este país. Y esa segunda línea, que es la del silencio y la censura, es la que aplican sobre el tema de los 5. Es bien conocido que los grandes medios han hecho desaparecer este asunto tan importante. Y lo hacen, ¿por qué? Porque es un tema muy incómodo. Es un tema muy incómodo para la construcción mediática, para la realidad construida por los medios, la realidad, digamos, de este mundo, ¿no? De los conceptos de la justicia, de los conceptos de la democracia, de la participación. Se les caerían demasiadas caretas a los grandes poderosos y a los grandes propietarios de la información, que son los mismos que los grandes propietarios de los medios de producción, muy vinculados al poder político, al poder militar, etcétera. Mitos como que la mayor democracia, entre comillas, del mundo, bueno, pues aplica criterios de justicia de este tipo, ¿no? Con 5 personas absolutamente inocentes, que sin ningún tipo de prueba son condenados a larguísimas penas. Y también se caen algunos mitos, como el asunto de los presos políticos, ¿no? Es decir, personas que verdaderamente son presos políticos lo son en un país que supuestamente no los tiene, ¿no? Cuando todos los días están acusando a otro país o a otros países de supuestamente tenerlos. Entonces, en este escenario de guerra mediática, de silencio sobre determinados asuntos, como es el caso de los 5, hay que construir alternativas informativas, que son finalmente, aunque hayamos dado pasos importantes, son desgraciadamente modestas, ¿no? Nos gustaría tener que Cuba Información y otros medios del movimiento de solidaridad tuvieran un tamaño mucho mayor, que pudieran hacer frente a todas estas campañas o silencios de una manera mucho más eficaz. Pero bueno, lo
vamos intentando con el apoyo de muchísima gente en el mundo, de mucha gente voluntaria, de cantidad de comités por los 5 que existen en el mundo, de organizaciones de solidaridad. ¿Cómo han logrado, Manzaneda, o sea, organizar, coordinar ese caudal informativo desde blogs en Cuba, desde informaciones de otros países? ¿Cómo ustedes han logrado desarrollar esa labor que se ha convertido ya prácticamente, podríamos decir, en un pool de solidaridad ahí dentro de Cuba Información? Bueno, pues como decía esta mañana un compañero del ICAP, recordando al Che, ¿no? Apropiándonos un poco de las armas del enemigo, ¿no? En este caso, bueno, Internet, las redes sociales, que son creadas y también utilizadas por el poder, pero que las tenemos que utilizar nosotros también, ¿no? Para crear contrapoder. Y Internet nos ofrece, bueno, las distintas herramientas alrededor de Internet y de las redes sociales nos dan facilidades para conectar a muchísima gente que puede vivir en continentes incluso diferentes, ¿no? Ahora mismo hay una red de colaboradores en Cuba Información que son casi 100. O sea, estamos hablando de personas que suben noticias desde Ucrania, otros que están en Argentina, personas que editan vídeos que se graban en Barcelona pero son editados en Valencia y luego son subidos por otra persona en Madrid. Bueno, en ese sentido hemos conseguido llevar a cabo a la práctica el concepto ese de la red, ¿no? De crear una red. Y que pueden aparecer simultáneamente publicados en Cuba Información y en Cuba Debate. Efectivamente, y yo creo que nadie se tiene que poner bravo porque yo creo que tenemos que aprovechar precisamente ese tipo de alianzas, de redes trenzadas. Hay que, bueno, replicar los contenidos de los medios amigos, hay que aprovecharse también del trabajo que hacen otros medios para también ayudar a darles difusión, y nosotros tenemos varias colaboraciones intensas con blogueros cubanos, ¿no? Como es el caso de Iroel, de la Pupila Insomne y otros blogs que nos sirven muchas veces para guiones de nuestros vídeos, ¿no? Que es precisamente un poco el producto estrella de Cuba Información, los vídeos que desmontan las noticias manipuladas sobre Cuba en el exterior, ¿no? Y bueno, ahí vamos poco a poco sumando audiencias. Hace poquito pues también sufríamos el embate de la propia censura por presión de un canal internacional de Telecinco. Nos suprimían un vídeo en YouTube con 500.000 de visitas, pero bueno, eso quiere decir que les hacemos un poco de daño, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido de la censura, de lo que puede ser el efecto de la solidaridad, ¿cómo ves que pudiera pasar con la posibilidad de que el domingo, en las elecciones en España, el regreso de algunas fuerzas que están contra esa solidaridad o que están contra ese derecho de Cuba y de su revolución a existir, pues puedan volver al poder en España? Bueno, todo parece indicar que la derecha nombrada como tal, porque yo creo que hay una derecha nombrada como tal y otra que es derecha, aunque se presente de izquierda. La derecha nombrada como tal va a volver al gobierno del Estado español, indudablemente. Parece que todo indica que ese camino va a ser así, ¿no? Se va a presentar un nuevo escenario más difícil y en torno a las relaciones diplomáticas con Cuba, indudablemente, ¿no? O sea, todo eso parece que hay que preverlo. En el campo de la solidaridad se nos cerrarán algunos espacios, algunos caminos, incluso algunas vías de financiamiento en determinados espacios locales, pero también yo creo que se abrirán otros, ¿no? El movimiento de solidaridad trabaja con sus esfuerzos, con pocos recursos, está acostumbrado a las opciones cero muchas veces, ¿no? Y hacer las cosas con audacia, con inteligencia, con imaginación y con mucha motivación, ¿no? Entonces, y yo tengo que decir, ¿no?, que uno cuando viene a un encuentro de este tipo, a este coloquio, se siente un poquito pequeño, ¿no? En el sentido de que la altura moral que representan todas estas personas, desde los familiares de estos 5 compañeros, camaradas, hasta, bueno, los testimonios
de víctimas del terrorismo, ¿no? Tanto cubanos como de otros países, como es el caso de Venezuela y otros. Los testimonios de Cindy Sheehan y otras personas que vienen incluso desde las propias entrañas del monstruo, pues a uno le emocionan de tal manera que no sabe luego qué papel puede jugar, ¿no? O cuál es la altura de uno mismo, ¿no? en la propia actividad de solidaridad. Se siente uno pequeño, ¿no? Porque la altura moral y el ejemplo de toda esta gente, y por supuesto de los 5, es verdaderamente de gigante. Pero gigante también es ese esfuerzo pequeño de cada uno, de los que en el mundo han hecho de la solidaridad con los 5 parte de su vida y parte de su entrega. Y yo creo que hay que agradecerle muchísimo a Cuba Información por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo, precisamente por esa solidaridad en uno de los campos donde más difícil es la batalla, que es precisamente en el campo de los medios. Te agradezco muchísimo, José, por estar con nosotros y por todo lo que están haciendo. Gracias a ti.